mesodermo lateral. Sí. Entonces, empezamos o dijimos que íbamos a hacer mesodermo lateral, primero porque está complicado el tema para explicar, aunque es cortita la clase esa, es difícil de entender. Y después, una vez que terminemos con mesodermo lateral, que es cortito, podemos seguir, por ejemplo, los que están cursando los viernes, si quieren ver lo que es arcofaringios, desarrollo de lo que es mesodermo axial, mesodermo paraxial, si alguno quiere retomar temas de antes, de lo que era ectodermo, me dice, vemos algunos temas de eso. Pero bueno, la idea era seguir con mesodermo lateral, ya que es la próxima clase para tanto los que cursan los martes como para que los que cursan los viernes. Yo mientras estoy buscando en el libro la página, y ahora ya les empiezo a transmitir. ¿No? Acá está. Pues esperen que tengo que descargar el libro desde el aula. Bueno, denme un segundo que estoy probando porque yo ya tengo el libro todo escrito, borroneado. Entonces estoy buscando un archivo en donde no lo haya mamarracheado todo. Acá estoy. Un segundito, que terminemos de aceptar a la gente, de paso que se sigue uniendo. Ahí ya voy a empezar a compartir pantalla. Ahí está. Técnicamente a todos se le tendría que ver lo que es capítulo 5 del libro. A ver si se ve. Bueno, Se ve. sí, listo, gracias. Bueno, yo voy a hacer como que ninguno leyó nada, como que nadie sabe nada, nadie entiende nada. Así explico bien desde cero, por si alguno que se entiende, buenísimo, termina de cerrar los temas, o por si alguno todavía no leyó nada, puedes ir siguiendo la clase, puedes ir siguiendo lo que vamos explicando. Primero de todo, antes de arrancar con lo que sería el desarrollo del mesodermo, a mí me gusta primero dar lo que es una imagen, una vista de un animal adulto, o un animal ya postnatal. ¿Por qué? Porque está difícil entender lo que son las cavidades pleurales o las cavidades serosas sin entender o sin saber cómo se ve en un animal adulto, por ejemplo, la cavidad pleural o cómo se ve, por ejemplo, la cavidad eh, pericárdica. Entonces, como está difícil entenderlo sin saber cómo se ve, a mí me gusta primero arrancar por eso y después volver a lo que sería el desarrollo embrionario. Primero que todo, antes que nada, nosotros tenemos un perrito precioso divino acá, y este precioso perrito divino acá, vamos a tener dos cavidades primero que se llaman cavidades corporales. ¿Alguien está hablando? Si alguien se escuchó algo, pero no sé si alguien preguntó algo. Así que cualquier cosa me repetís. Entonces vamos a tener lo que son las cavidades corporales. Las cavidades corporales, piénsenlo, si alguno alguna vez visceró algún animal, o si alguna vez vieron cómo se viscera algún animal, cuando ustedes le sacan los órganos a ese animal, ustedes tienen un espacio como para volver a poner los órganos, o como para reemplazar los órganos con otra cosa. Todo muy bonito, precioso, pero bueno, así es. Entonces, ese espacio donde van los órganos
van a ser mis cavidades corporales, donde yo voy a tener los órganos. Todavía no estoy hablando de lo que serían las serosas, que es donde está el líquido pleural y toda la bola. Yo solamente estoy hablando de las cavidades que yo puedo ver cuando, por ejemplo, voy a ver preparados a la cátedra. O, por ejemplo, no sé si alguno tiene campo y tiene animales y hace faena, lo que sea, no sé. Chicos, yo no sé eso, esas cosas están fuera de mi alcance. Entonces, cuando ustedes sacan los órganos, les queda un espacio. Ese espacio que a ustedes les queda van a ser las cavidades. Vamos a tener dos cavidades en este perrito. ¿Qué va a ser? Por un lado, la que va a estar como más cerca de los miembros torácicos, por craneal de mi diafragma, más o menos póngale que mi diafragma está ahí, va a ser mi cavidad torácica, donde yo voy a tener principalmente pulmones y corazón. Después yo voy a tener por caudal de ese diafragma lo que se llama cavidad abdominopelviana. Algunos dicen que son como dos cavidades separadas, pero como son continuas y como que no hay una separación ahí, se la reconoce como cavidad abdominopelviana todo junto. Entonces, me quedaría ahí y esto que está todo junto, entonces todo esto, cavidad abdominopelviana, por caudal del diafragma. Entonces, eso sería como lo principal. Mi diafragma, que es una estructura, que es como un músculo súper fuerte, me va a separar a mí primero en mis dos cavidades corporales. Vamos a bajar, correr para allá. Entonces, acá tenemos el dibujito este de este caballo, donde se dibuja el diafragma como una especie de red, y en caudal, todo representado en verde, todo lo que serían mis órganos abdominopelvianos, y todo lo que sería, que en realidad no está representado por color, pero todo lo que está por craneal de mi diafragma, serían mis órganos torácicos. Corazón y pulmones principalmente. Y acá como que no están dibujados los pulmones, pero bueno, acá tendría que ir un pulmón, y ahí tendría que verse el otro, pero no está. Entonces, eso sería primero de todo mis cavidades corporales en un animal adulto, donde técnicamente tendrían que ir los órganos. Ahora, antes de pasar a la parte de embrionaria, vamos a ver lo que serían las cavidades serosas. Las cavidades no van a ser como estas, que donde son espacios donde están los órganos, sino van a ser como especies de telitas que están recubriendo a los órganos. O sea, yo voy a tener telitas que van a cubrir a mi órgano como si fuera un papel, como si fuera una crema, pónganle quizá una crema, se entiende un poquito mejor. Entonces yo voy a ir a buscar una imagen de un corazón. Estoy acá buscando ese corazón privado. Acá nos va a mostrar un corazón de humano, pero no importa, sirve para los mismos medios y total es lo mismo. Para el que ya estudió corazón divino en alguna otra materia, ya sabe, ya está familiarizado con esta imagen, pues seguramente ya la vio. El que no, les muestro. Primero tenemos las estructuras del corazón, que tenemos los músculos, que vendría a ser como estas cositas que parecen como líneas, y eso vendrían a ser los músculos. Uh, uh, uh. Y los principales de la cavidad abdominal o abdominopelviana vendrían a ser estómago, hígado, páncreas, intestino, los órganos reproductores, sistema urinario. Hay un montón en la cavidad abdominopelviana. Ahí yo le doy tiempo, ahí está, hasta que me respondan. Ok, entonces, en este corazón, no importa de qué animal sea, tenemos la parte muscular, que va a ser todas esas cosas estriadas. Después tenemos lo que sería la grasita que está en eso en amarillo, y después tenemos estructuras tipo vasos sanguíneos, que pueden ser las arterias o las venas, no importa acá en este caso, son esas cositas que salen en azul y en rojo.
ven que está como esta cosita celeste, medio transparente, que me está recubriendo mi corazón. Esta cosita transparente va a ser lo que se llama mis membranas serosas, mi cavidad pericárdica. En sí, esa telita no es la cavidad pericárdica. Ahora les voy a mostrar qué es la cavidad pericárdica. Entonces, yo voy a tener que esta telita se divide en dos hojas, o sea, una telita externa y una telita interna. La telita interna que va a estar en contacto con el corazón en sí, o sea, que va a estar en contacto con la parte muscular, eso que dice o sea, justo de donde sale la flechita, de donde dice pericardio. Vamos a hacerle un zoom. Ahí está, o sea, esa telita que está en negro, en este cuadradito, que está bien en contacto con lo rojo, va a ser esa telita que toca a todo mi órgano, que sería mi telita interna. Siguiendo esa telita interna, yo voy a tener un espacio donde va a haber el líquido pleural. Ese espacio va a estar cerrado del otro lado, o sea, del lado externo, con la otra telita, que ya les había dicho el nombre. O sea, bueno, la otra telita, que todavía creo que no les dije el nombre, para no confundir, la otra telita, que sería la telita externa, que va a estar en contacto con otros órganos o con otras estructuras del cuerpo, que vendría a terminar de cerrarme esa cavidad donde yo tenía líquido. Entonces, en contacto con mi parte muscular del corazón, o sea, con mis estructuras del corazón, yo tengo una telita, después tengo otra telita externa, y entre medio de esas dos telitas, a mí se me hace un espacio chiquitito donde yo voy a tener líquido, que era el líquido pleural. Entonces, ese espacio chiquitito donde yo tengo ese líquido es mi cavidad pericárdica. Entonces, la cavidad en sí no está conteniendo el órgano. La cavidad en sí está conteniendo al líquido. Y lo mismo se aplica para las otras dos cavidades que contienen líquido pleural. La cavidad pleural, que va a ser la que contenga o que esté en contacto con los pulmones, y la otra que va a ser la cavidad peritoneal, que va a estar en contacto con los órganos de la cavidad abdominopelviana. Entonces, esta telita que está ahí va a ser una en contacto con el corazón, la otra en contacto con la parte externa, y o sea, componiendo toda mi telita, o sea, componiendo toda esa cosa, estructura que vemos, hay un líquido entre medio, líquido transparentoso medio ceroso, que por eso se llaman membranas cerosas, o líquido ceroso. Dame un segundo que me distraje porque estás mandando un mensaje. Entonces, ese líquido sería mi líquido pleural, y eso cosa que queda entre mis dos membranas sería mi cavidad, en este caso pericárdica, porque estoy hablando del corazón. Entonces, se repite lo mismo para las otras dos estructuras. Entonces, ahora ya podemos diferenciar bien lo que serían cavidades corporales de las cavidades pleurales, o sea, las cavidades que tengan líquido pleural. ¿Qué sería eso en un animal adulto, una niña postnatal? Ya bien diferenciado todas las cosas y no como pasa en el embrión que todavía estamos viendo cómo se desarrolla. Entonces, a partir de ahí, podemos diferenciar a medida que se va avanzando en la evolución del embrión. A ver si se ve mejor acá. Acá está como de otro colorcito, como de naranja, y acá se ve mejor. Entonces tenemos, fíjense a partir de lo que es miocardio, que el miocardio sería la parte muscular del corazón. Hay una telita, como una hojita, que se llama pericardio seroso, que vendría a ser la hoja visceral, ¿sí? O la hoja esplágmica, que nosotros vamos a ver ahora. Después la otra hoja, que se llama pericardio seroso, que en este caso a nosotros no importa tanto, pero sino que para que vean que son dos hojas separadas, que va a ser la otra hoja que nosotros vemos, que va a ser la hoja somática. Y entre esas dos hojas, si ven que hay una pequeña abertura, ¿sí? Que esa pequeña abertura es donde va a estar el líquido.
Ahora sí, que ya entendemos bien cómo funcionan las diferentes cavidades, podemos pasar a lo que sería el desarrollo embrionario, que sí es lo que vemos nosotros acá. Esperen, que tengo que abrir cierro este, así no me confundo. Ahí está. Entonces, ya tenemos las cavidades corporales y ya tenemos lo que serían las cavidades serosas, las cavidades con líquido pleural. Entonces, esa sería como mi introducción. Entonces, el líquido en sí, que me recubre, o sea, el líquido que voy a tener adentro de esas dos hojitas, se va a llamar pleura, o líquido pleural. Entonces, en realidad se llama pleura. Acá otro dibujito más. En todo lo que es celeste tenemos el ectodermo no neural, que sería la epidermis. Todo lo lila sería la pared corporal, que vendría a ser los músculos. Y ahora sí, dice cavidad abdominal, eso que es amarillo, medio naranja, que va a ser ese espacio donde yo voy a tener los órganos. Y ahora sí, a donde dice peritoneo parietal, sería esa hoja parietal o esa hoja somática. Y en donde dice peritoneo visceral, sería esa hoja, o la hoja visceral, o la hoja eh, espláncnica. Que fíjense que la espláncnica, la visceral esa, está en contacto con el intestino primitivo, y la otra va a estar en contacto con las paredes corporales. Y el otro que dice, acá, cavidad peritoneal. Ahí se entiende un poquito mejor lo que serían las diferentes cavidades. Ahora, podemos avanzar con las otras partes. Este dibujito lo vamos a volver a ver después, pero es lo mismo. Lo que está, la línea negra que está en contacto con lo celeste, que el celeste es el pulmón, va a ser esa hoja visceral, o sea, la hoja que está en contacto con las vísceras. La hoja que esté en contacto con lo naranja, que vendría a ser la pared corporal, va a ser la hoja parietal o la hoja somática. Y el espacio en blanco va a ser ese espacio donde va a estar el líquido pleural, o sea, la pleura. Lo mismo pasa con el corazón. Y ahora sí, una vez que hicimos como la introducción de mis cavidades, yo puedo hacer volver a lo que sería a partir de la neurulación. ¿Cómo es que yo voy a tener estas diferentes cavidades y o sea, de dónde salen todas estas cavidades, todas estas capas, todas estas cosas? Bueno, por ahora preguntas por acá de algún tipo, ya sea de las primeras cavidades, de las segundas cavidades que nombramos. Sí, sí, sí. Paulina creo que es, que preguntó. Pregunta tranquila. Que vi que nos apareció como que levantaste la mano, pero... Ah, dale. Dale, dale, te esperamos hasta que escribas tranquila. Ah, yo lo estoy poniendo ahí. Ah, no. Todo lo que expliqué hasta ahora es la vida postnatal. O sea, la vida después que el animal nace. Cuando ya está todo formado, ya está todo divino, todo precioso. Ahora vamos a empezar, sí, a un momento de la gastrulación. O sea, desde la gastrulación hasta que pasa a feto. A ver. Te hago una pequeña aclaración ahora y después seguimos porque justo ahora vamos a ver de dónde salen las cavidades y todo, cómo se forman y todo. Entonces, las cavidades pleurales van a ser solamente esas dos hojitas que habíamos visto, por ejemplo, que recurrían al corazón. Yo lo puse en el corazón.
porque en el corazón es como el dibujo que mejor se nota siempre que pasa algo rápido. Eh, no, el diafragma tiene un montón de, o sea, tiene más funciones más respecto con la respiración, pero en este caso nosotros a nivel desarrollo lo vemos sí como un separador grande, importante de lo que son las cavidades corporales. Pero a nivel funcional nosotros como que no lo vemos ahora. Y a Jessica que me ha preguntado de dónde salen las cavidades pleurales salen de lo que vamos a ver ahora a partir del mesodermo lateral. Y de las cavidades corporales van a estar relacionadas con el desarrollo del diafragma y algunas cositas más, tipo una especie de músculos que también salen de los omitas y yo qué sé. Pero ahora vamos a ver bien el desarrollo embrionario de cada una para entender que son cosas diferentes. Entonces, volvamos ahora a todos. Volvemos a lo que sería neurulación. Castrulación, ya pasamos, se formó el embrión trilaminar. Ya tenemos ahora el proceso de formación del tubo neural. Fíjense en el dibujito que tenemos ahí, es un tubo neural en proceso, en realidad no un tubo neural, sino un surco neural, porque todavía no está cerrado. Y por más que en la imagen de la derecha aparezca el tubo neural cerrado, eh, si miran la imagen de la izquierda, está todavía el neuroporo craneal, el neuroporo caudal y algunos sectores que todavía no están cerrados, porque el tubo neural se va cerrando de a partes, no se cierra por completo de una. También, al principio, nosotros recuerden que tenemos, esperen que cambio el tamaño, así, vamos a elegir otro color porque este color no me gusta. Nosotros tenemos al principio las hojas del embrión trilaminar así, una hoja arriba de la otra, tipo hojas literalmente como si fueran las sábanas de una cama. Pongo la sábana, la otra sábana y el acolchado. Esas hojas después se van a empezar a plegar, o sea, se van a empezar a hacer un tubito. Como yo les digo, la mayoría al principio se empieza a hacer como si fuera un pan de pancho y al revés. Esperen que le cambio. Ahí está. Cuando yo tengo al principio lo que sería la neurulación, yo empiezo a tener esta formación. Un pan de pancho, que después al final se va a cerrar mi pan de pancho, y acá tendría que haber una salchicha, pero la salchicha no está, sino que queda la cavidad, esta. Después pasa algo parecido con lo que sería el resto del embrión, o sea, con la hoja endodérmica, la hoja mesodérmica y el ectodermo neural que no forma el tubo neural. Pasa más o menos lo mismo, una tubulación, o sea, estas hojas de acá con estas hojas de acá que sigue, van a empezar a juntarse así, ¿sí? Y me va a quedar a mí el tubo neural acá, la notocorda acá, mis somitas acá, y mi mesodermo más o menos como por acá, el mesodermo lateral, ¿no? Formando una cosa así. Y por acá me queda el endodermo formando lo que sería el intestino primitivo. Entonces, más o menos pasa lo mismo que pasa con el tubo neural, o sea, se forma un tubito cerrado. Se forma siguiendo obviamente los pasos, que ahora vamos a ir viendo los pasos, pero tengan en cuenta que ese mesodermo que está ahí se va a plegar también. Entonces borramos, borramos, borramos. Entonces de las hojitas pasamos a tener una especie de plegamiento. Ese plegamiento va a ir siendo lento, despacio. Y primero teníamos que este mesodermo al principio no había un agujerito ahí. Ese mesodermo era continuo. Era así como un macizo de células. Y después, a medida que va avanzando el desarrollo, ese mesodermo sí pasa que le queda el agujerito en el medio. Ese agujerito en el medio se va a llamar celoma, o sea, se produce lo que se conoce como delaminación del mesodermo lateral, o sea que me queda el mesodermo en dos hojas separadas, en dos láminas diferentes,
cada lámina tiene un nombre diferente, ahora lo vamos a ver, pero lo principal es que me quedan 2 hojas y entre esas 2 hojas una cavidad. La cavidad se llama celoma y cada una de esas hojas se llama hoja somática, la dorsal, y hoja esplácnica, la ventral. Importantísimo el nombre de estas hojas porque estas hojas, una va a ser la que va a estar en contacto con las vísceras y la otra va a ser la que va a estar en contacto con las paredes cuando me forme mis cavidades. Ahora vamos a ver tranqui, pero yo como para que vayan relacionando que ya habíamos nombrado más o menos que había una hoja que estaba en contacto con el órgano y había una hoja que estaba en contacto con la pared. Y a partir de estas hojas es de donde van a empezar a formarse esas membranas para formarme mis cavidades. Recuerden que lo que eran las paredes, o sea, la cavidad corporal, las paredes musculares y óseas, y van a derivar de varias cosas, pero principalmente lo que eran los músculos de mi cavidad van a derivar de las somitas, que eso se da en lo que es APO3. Entonces yo ya voy a tener como más o menos la forma por las somitas después, y después las otras lo que me van a hacer es recubrir, o sea, tapizar como si fuera un sillón, o como si fuera, a ver cómo puede ser, cuando tienen una cajita y ustedes pintan por adentro de la cajita, o sea, pinta por adentro una cajita, de no sé, de regalo, pónganle, así. Entonces tenemos la delaminación del mesodermo a medida que avanza la neurulación, y me queda mi celoma, mi hoja somática, mi hoja esplácnica. Eso principal. Una vez que yo ya tengo mi hoja somática, mi hoja esplácnica y mi celoma, yo les había dicho que empieza a doblarse, a plegarse mi embrión. Y empieza a pasar esto. O sea, mi embrión, que antes era una cosa así, ahora empieza a formar esto. Una hoja empieza a plegarse así, la otra hoja también empieza a plegarse así, y continúan para hacer esto. Entonces, todo va a empezar a formar un tubulito, un circulito, un tubo de cañería, lo que quieran. Cualquier cosa, no sé si tienen un fibrón, piénselo como que antes tenían un pedazo de plástico así liso, plano, una hoja, y después lo envuelven, o una cartulina, mejor, ahí está. Nosotros tenemos una cartulina, yo quiero enrollar la cartulina, entonces lo que hago con la cartulina es empezar a hacer así. Así, 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 y me queda la cartulina enrollada como si fuera una flor, así. Entonces, más o menos lo mismo pasa con las diferentes capas del embrión. Entonces, borro, 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 borro. Entonces, acompañando a los plegamientos, también voy a empezar a acompañar lo que son las diferentes cavidades de mi celoma. O sea, no son diferentes cavidades, pero sí son diferentes porciones. Yo voy a tener una porción que se va a llamar celoma intraembrionario, o sea, un celoma que va a quedar por dentro del embrión, y un celoma extraembrionario que me va a ayudar a formar a mí los anexos embrionarios. Entonces, celoma intraembrionario que está ahí, celoma extraembrionario que está ahí. Las hojas son lo mismo, pero una va a quedar como contenida dentro, cerca de lo que es el tubo neural, y la otra va a quedar como más por fuera. Más o menos vamos a subir por acá y vamos a ver que la hoja somática, que era mi hoja, esta, que es la que está más en contacto con mi endodermo no neural, va a cambiar, o sea, cuando se una, va a cambiar de nombre. Y ese nombre es como la unión entre esos dos, que sería somatopleura. Entonces, recuerden, denme un segundo, no. Ok, perdón. Una Entonces, pregunta, perdón. Decime. Volviendo a lo anterior, refiriéndome a lo que serían las cavidades serosas.
Sí, Las cavidades serosas se encuentran en ambas cavidades, digamos, en la cavidad torácica y en la cavidad abdominopelviana. sí, O sea que la cavidad, digamos, que lo que es torácica, sí, se va a encontrar la cavidad pericárdica. sí, Y en la abdominopelviana, ¿cuál se encontraría? peritoneo. Ah, ok, ok, Y ok. también la que te faltó sería la cavidad pleural, que es la otra que también está en la cavidad torácica. Ok, ok, ok. Gracias. De nada. Tipo, yo todavía no llegué ahí, no por vos, sino que yo les estoy explicando como a alguien que no entiende nada, nada, absolutamente nada. Si alguno me dice, che, yo estoy re bien, o la mayoría me dicen, está como muy básico, yo ya estoy entendiendo, me dice y yo hago como, voy avanzando un poquito más rápido y voy un poquito más a lo que sería las cavidades, a la formación de las cavidades. Pero yo estoy haciendo el desarrollo bien, bien, bien en detalle de las hojas. ¿Ok? Así que cualquier cosita me dicen y yo voy más rápido. Pero yo les dije, yo hago como que si no, ninguno sabe nada, como que nadie llegó a leer nada. Entonces, viene plegándose, vienen acompañando al ectodermo, esta hoja somática, y se va a hacer la somatopleura. Lo mismo pasa con esta de acá abajo, que es la ventral, que va a ser la esplagmopleura, que se va a unir con el endodermo. Y va a ser lo que sería la esplagmopleura. Esas dos van a ser importantes para formar nuevas cavidades. Entonces, este dibujito que está aquí, que está acá, viene a representar más o menos este un poquito antes. Este dibujito que está acá, viene a ser más o menos este que está acá. O sea, yo ya tengo como mis dos hojas que se empiezan a separar. Esta sería mi somatopleura y esta sería mi esplagmopleura. Entonces yo les había dicho que empieza a tubularse, a formarse un tubito y empieza a tratar de juntarse. Entonces cuando se lleguen a juntar, que va a ser esta imagen, la final, ahí por fin me va a quedar a mí el celoma cerrado completo. Hoja somática de un lado y hoja esplásmica del otro lado. Entonces, hoja somática en contacto con la que sería el ectodermo neural, la epidermis, y hoja esplásmica o visceral, la que va a estar en contacto con los órganos. Entonces, cada una de estas hojas somáticas y esta hoja esplásmica a mí me va a ayudar a formar diferentes porciones del cuerpo. La somatopleura me va a ayudar a formar lo que es la dermis y algunos compuestos de lo que sería la pared corporal. Que recuerden que sé que mayormente la pared corporal va a estar compuesta por los músculos, pero también me va a ayudar con eso. Y también con algunas porciones óseas de los miembros. Y después tenemos la hoja visceral, que me va a ayudar a formar eh, mayormente lo que son los órganos como el intestino. Entonces, piensen que vamos a tener dos cortes diferentes, esto es la misma imagen, pero a dos alturas diferentes. ¿Por qué? Porque esta va a ser la conexión que yo voy a tener con el exterior del intestino, porque recuerden que el embrión está conectado con la madre en algún punto, que sería el cordón umbilical. Entonces, voy a tener una porción en la que va a haber una conexión y que no va a estar cerrado por completo con esas hojas, mi embrión. Y después voy a tener otra porción que pónganle que esto sería más en caudal, o sea, por debajo de lo que es el cordón umbilical, donde voy a tener unas estructuras que aparecen que se llaman mesenterios. Los mesenterios lo que me van a hacer a mí principalmente es funcionar como sostén de mis órganos. Entonces, yo voy a tener un mesenterio dorsal, que sería este, el que está más cerca del tubo neural, y un mesenterio ventral, que va a ser este, que va a estar más cerca de lo que va a ser la pancita del embrión, o lo que sería más cerca del cordón umbilical, si lo ven así. Entonces, más importante desde mi mesenterio ahora
tanto cualquiera de los dos, es que van a llegar células y que a partir de las células que llegan a estas porciones, así y ahí, me van a dar origen a dos órganos diferentes. El mesenterio dorsal me da origen a mí a lo que es el brote pancreático. O sea, me va a dar a mí en un futuro el páncreas. Y lo mismo pasa con el mesenterio ventral. En un futuro a mí me va a dar origen a el hígado. Imagen, dibujito precioso del libro ahí. Entonces llegan células del tipo endodérmicas y me van a dar origen a esos dos órganos súper importantes. Entonces, misma imagen, un poquito, esto sería neurulación, porque todavía tenemos neuroporo sin cerrar, y acá ya tenemos cerrado, así que ya terminó la neurulación. Lo más importante acá es esta porción de acá. Eso vendría a ser mi corazón primitivo y mi cavidad pericárdica primitiva. ¿Por qué primitiva? Porque van a ver que después viene esta imagen, que esto se ve mejor en lo que es mesodermo cardiogénico, pero esta estructura que está por craneal, o sea, es más cefálica que incluso el tubo neural, ¿ven? Que acá está el tubo neural, ahí termina el tubo neural, o sea, ahí empieza, pónganle. Y en craneal de eso está cavidad pericárdica primitiva, acá yo le pondría primitiva, y el mesodermo cardiogénico, o sea, células mesodérmicas que van a dar origen a el corazón. Y la estructura más importante por ahora, o de este capítulo, es esto que dice septo transverso. El septo transverso va a ser como mi estructura más importante para dar origen al diafragma. O como que mi diafragma va a derivar mayormente de eso, del septo transverso. Entonces, toda esta porción va a migrar hacia caudal y medial para ser como comida, como metida para dentro de lo que es el celoma que a mí se me había formado. O sea, yo tenía una cavidad celómica primitiva y ahora esta cavidad pericárdica primitiva, más el septo transverso, más el mesodermo cardiogénico, va a migrar hasta esa posición medial para quedar incluido así como está ahí. Van a ver que acá abajo, si ven acá bien, tienen el esbozo hepático por ventral, o sea, por caudal del corazón. Y también va a estar más o menos como por acá, que no se ve mucho, de menos segundo. Exacto, tipo el mesenterio no alojaría nada porque es una cosa de sostén. Lo que va a hacer el mesenterio, en conjunto con células endodérmicas, es dar origen a el hígado y el páncreas mesenterio ventral. Origen al hígado, mesenterio dorsal, origen al páncreas. El mesenterio, ahora yo todavía no llegué, pero el mesenterio ventral va a involucionar cuando se termine de formar lo que sería el hígado y me va a quedar como hígado y una cosita más, X. Pero no le di mucho detalle a eso porque sería mesenterio, llegan células y me va a dar a mí el brote este y el brote otro y el otro brote. Eso se ve mejor en lo que es desarrollo del endodermo, por eso no le di mucha bola ahora. Pero si mesenterio principalmente a vos te va a sostener lo que es el intestino primitivo, el dorsal. Entonces yo tenía por acá antes mi estructura de lo que era mesodermo cardiogénico con el septo transverso y migra todo hasta acá. Entonces pasamos a cavidad celómica y ahora sí a cavidades corporales. O sea, ahora sí, ¿cómo se formarían mis dos cavidades corporales primero? Y a partir de ahí vamos a poder entender un poquito mejor cómo se forman las cavidades membranosas, o sea, la pleural, la pericárdica y el peritoneo. Entonces, cavidad celómica, yo les había dicho que como que iba a comer a esa cavidad pericárdica primitiva y
a ese septo transverso y a ese mesodermo cardiogénico. O sea, venía de acá, pasa a estar acá. Perdón, perdón. Ay, Dios. Entonces, queda incluido un poco más adentro y acá ya va a estar en contacto con otras porciones del mesodermo. Ese septo transverso que está bien marcado acá, al estar más en contacto con otras estructuras del mesodermo, me va a ayudar a mí a formar el diafragma. Y ahora sí, mi diafragma va a ser mi estructura que me va a dar origen a cavidad torácica y cavidad abdominopelviana. Y también lo que va a hacer mi septo transverso es ayudar a que se desarrolle el hígado. Acá está. Entonces, este sería un corte transversal de un embrión en proceso de desarrollo del diafragma. Entonces, yo le había dicho, llega el septo transverso, está tratando de estar dentro de esa cavidad celómica, va a estar por caudal de mi corazón primitivo, y vamos a tener unos pliegues que se llaman pliegues pleuroperitoneales, o sea, pliegues que me van a estar formando a mí la cavidad pleural y la cavidad peritoneal, que todavía no son membranas ni nada así, sino son pliegues como telitas, como tejido, que está ahí como sobresaliendo, que después van a formar una membrana, pero por ahora son pliegues. Más el septo transverso, más porciones musculares o fibras musculares o porción carnosa que le dicen. Entonces, son todos derivados del mesodermo que en conjunto me van a formar a mí el diafragma. En conjunto, todas esas 4 porciones me van a dar a mí la separación definitiva de craneal y caudal. Ahora sí voy a tener ese espacio más o menos vacío en realidad por ahora porque tengo los órganos en desarrollo, tipo todavía no tengo muchos órganos, sino tengo intestino primitivo, hígado primitivo, pulmones primitivo, corazón primitivo, todo primitivo. Entonces como que tengo unos bultitos nomás. Entonces el septo transverso se une con estas otras estructuras para terminar de formar el diafragma. El diafragma, lo que me importa a mí es esto. El diafragma más o menos ya desarrollado se va a ver algo así. Una estructura completa que va a separar craneal y caudal y que únicamente va a ser atravesada por 3 estructuras. Una arteria, una vena y el intestino, nada más. Y va a estar compuesto por 4 estructuras diferentes, todas de origen mesodérmico. Primero, lo que se llama centro tendinoso, que es que se forma a partir del septo transverso. Después lo que es la parte carnosa, que son las porciones o las fibras musculares, que todas son derivadas de los somitas. Otros pilares musculares que también se desarrollan a partir de los somitas, de los mioblastos. Y después tenemos otras cositas más, que son las que les había dicho, que formaban al final una membrana pleuroperitoneal, y en conjunto todos me van a formar esa estructura. Esta división, así. Cavidad torácica, cavidad abdominal. Vean que acá no hay órganos. Entonces lo que me hicieron acá fue literalmente cortarme todo, eviscerarme el animal, y solamente me dejaron estas 3 estructuras que pasan a través del diafragma. Lo celeste, que es la vena cava caudal, el esófago y la arteria. Y después no hay órganos. Entonces, cuando no hay órganos, es cavidad, cavidad. Nada más. Antes, o sea, esto ya sería un órgano, un animal adulto, eviscerado, porque tiene pelo, tiene toda la bola. Hasta tiene huesos bien formados. Pero en un embrión, antes que llegue a este punto, ustedes antes tenían cavidad celómica primitiva. Después empieza a aparecer el diafragma, se termina a formar el diafragma y como evolución o como formación de ese diafragma, ahora sí tienen cavidad torácica y cavidad abdominal. Una vez que yo tengo mi diafragma,
voy a poder empezar a hacer un poco las diferencias entre mis cavidades serosas. Las cavidades serosas van a ser esas que tengan el líquido pleural, o sea, la pleura. En lo que era mi cavidad torácica, yo voy a tener dos cavidades del tipo serosas. Una cavidad pleural, que va a ser la que esté como envolviendo los pulmones, y una cavidad pericárdica, que va a estar envolviendo al corazón, que fue la primera que mostré en la imagen. Entonces primero vemos esa, después pasamos a lo que sería peritoneo. Entonces mi cavidad pleural y mi cavidad pericárdica, más o menos ya habíamos visto en esta imagen, que iban a derivar de esas hojas, de la somática y de las plácnicas, que se juntaban con el ectodermo y con el endodermo para formarme a mí lo que era la somatopleura y la splagmopleura. Entonces, yo voy a tener por craneal del diafragma, pulmones y corazón. Pero, para cada uno, yo voy a tener una mini bolsita. O sea, cada una de esas mini bolsitas que habíamos visto para el corazón, yo tengo también una para el pulmón. Cada pulmón, el izquierdo y el derecho, van a tener sacos pleurales separados. Voy a tener este, así, y este, así. Lo mismo que habíamos dicho antes, el líquido pleural va a ser eso que está en blanco en este caso. La hoja somática va a ser la que esté en contacto con la pared corporal, y la hoja parietal va a ser la que esté en contacto con el órgano, o la hoja visceral la que esté en contacto con el órgano. Y todo lo que está en verde en este caso se llama mediastino. El mediastino es algo parecido al mesenterio, algo parecido, póngale, que también va a estar como usándose de sostén, algo así, para órganos que se llaman órganos mediastinales. Nosotros X no lo vemos acá. Lo más importante que tienen que reconocer es que en la cavidad torácica hay pulmón y hay corazón. Y lo mismo pasa con el corazón. El corazón va a tener esa bolsita individual que sí vimos, que va a tener una hoja somática y una hoja esplácnica recubriendo a mi corazón. Y en el medio de esas dos hojas va a haber un líquido pleural. ¿Y el líquido pleural para qué sirve? El líquido pleural está ahí para evitar que más o menos que los órganos se dañen. Los órganos se mueven constantemente y hay fricción entre ellos. Entonces, el líquido este permite como disminuir esa fricción, disminuir que se vayan como lastimando, pónganle los órganos entre sí. Y lo que sí me faltó también decirles es la pleura, o sea, el líquido pleural, de dónde sale. Esto para los que vieron histología, más o menos saben, pero es como una especie de tejido en específico que secreta este tipo de líquido. Al que no hizo histología, esta cosa tipo, se lo explico como para la nada misma, porque está difícil de entender si se lo explico así muy sobre el aire. Y esto es lo que nos importa a nosotros ahora. Nosotros teníamos cavidad torácica en conjunto, toda una sola cosa. Cuando empiezan a aparecer esa cavidad pericárdica primitiva, empiezan a aparecer lo que se llaman yemas broncopulmonares, que son como los primordios del pulmón. Va a haber como una cavidad única. Esa cavidad única en un momento tiene que empezar a separarse para convertirse en lo que es cavidad pericárdica y cavidad pleural. Entonces, van a aparecer estos pliegues, que yo les había dicho que había unos pliegues pleuroperitoneales. Hay unos pliegues que en vez de llamarse pliegues pleuroperitoneales se llaman pliegues pleuropericárdicos, o sea, pliegues que van a estar contactando la cavidad pleural con la cavidad pericárdica. Son
tejido, como que empieza a crecer, y que va a llegar a un punto en que se van a unir, o sea, estas cositas de acá. Cuando se unan, van a seguir desarrollándose para terminar de formar bien esta diferenciación, esta cosita que está acá, que crece. Van a ver que antes teníamos esto como cavidad pericárdica, esperen que le hago zoom. Todo esto era la cavidad pericárdica, más o menos está ahí, y todo esto por acá era mi cavidad pleural primitiva. Primitiva porque todavía no se diferenciaron una de la otra. Entonces, esperen que cambio de color. Esta está acá y va a ser toda mi hoja somática, toda la que está en contacto con lo que sería la piel o arriba de los músculos, y toda esta que está por aquí en contacto con los órganos sería la hoja esplácnica. Y todo lo del medio técnicamente tendría que haber pleura, líquido pleural. Entonces empiezan a crecer los tejidos para empezar a separarse. Y acá lo mismo, ya tenemos bien diferenciada esa hoja que está en contacto con la parte celeste, que serían los pulmones, que sería mi hoja somática, mi hoja somática, mi hoja esplácnica, acá lo mismo. Y del otro colorcito, mi hoja, ahora sí, somática, que está en contacto con las porciones musculares. Son las paredes corporales. Una Bien, pregunta, decime. perdón. Cuando hablamos de hoja somática, que lo Sí. nombraste, ¿hablamos de somatopleura o eso es una cosa aparte? A ver, como definición de somatopleura y esplagmopleura es la unión del endodermo, por ejemplo, la somatopleura es la unión del ectodermo no neural con lo que sería, no me sale, con la hoja somática, perdón, yo ya estoy reclamada, ¿eh? Y cuando vos decís esplagmopleura es la unión de tu hoja, esperen, no me sale que ya estoy perdida, mi hoja eh, esplácnica con mi endodermo. Siempre que vos tengas en contacto con tu órgano, sí va a ser tu hoja esplácnica. Y tipo, tu hoja esplácnica ya sería tu esplagmopleura. O sea que, digamos, hoja somática es diferente a lo que es esplanopleura o somatopleura, digamos, o sea, Al principio del desarrollo, sí. hasta que se unen, digamos, con el endodermo o... Exacto. Hasta que se unan, sí. O sea, Ok. son cosas diferentes. Son como la hoja somática y hoja visceral. Sería como diferentes estadios de desarrollo cuando decís somatopleura y esplagmopleura. O sea, esplagmopleura ya sería cuando ya tenés el celomea intraembrionario, ya empiezan a formarse y ya así cuando tenés las cavidades, la pleural la pericárdica, ahí sí ya puedes empezar a hablar de somatopleura y esplagmopleura. Entonces, todo esto que estás explicando ahora, digamos, es antes de la unión de la hoja somática y esplácnica. Sería después. Claro, esto sería antes de eso, digamos, esto que estamos viendo ahora. Entonces, en realidad, no, sería después. ¿Por qué después? O sea, ya sería cuando ya se unieron. Porque vos ya tenés acá, por ejemplo, para que te pongo en violeta, esto que está acá en violeta es tu epidermis. Entonces, cuando acá vos en el medio lo que tenés es ese músculo que se unió entre el ectodermo no neural, para que voy a borrar porque no se ve nada. Le hago zoom, para, ahí está. Hacemos zoom. Lo violeta, ectodermo no neural.
Lo rosita sería la parte muscular, ponele. Y esta parte de acá afuera sería tu hoja, que en su principio era hoja somática. Entonces todo esto que está aquí, para que lo pinto, no puedo tener un color intermedio, bueno, lo pongo negro. No, ahí está, tengo lila. Bueno, negro. Yo quería lila, pero no importa, no quiso lila. Esto sería, más o menos, pónganle, esa unión entre el ectodermo no neural y tu hoja somática. Pero, o sea, no es como que hay tanta, o sea, es tanta diferencia uno y el otro, porque también pensan que entre medio, entre el ectodermo no neural que te forma la epidermis, y esa otra hoja que vos la tenés adentro en contacto con tu pared corporal, entre medio están los músculos en tu animal adulto. Vos tenés lo que sería la epidermis, que vos ves músculo y tapizando esos músculos para formarte la cavidad, vos tenés tu hoja somática. Entonces, en realidad, acá te nombran solamente ectodermo no neural con tu hoja mesodérmica, pero vos entre medio tenés músculo. Músculo, hueso, lo que sea. No sé si me seguís hablando por mensaje o no. Estoy tratando de entender, por eso Ok, no contesto. te lo leo tal cual dice el libro, a ver si quizá se entiende mejor. Dale. La hoja somática, que es apenas tenés el desarrollo, o sea, apenas tenés después de gastrulación. No estaría mal decir somatopleura o esplanopleura porque ya está la unión. Exacto, no estaría mal porque ya está. Lo menciono como hojas porque en el libro lo mencionan como hojas y creo que hacen más referencia, o sea, usan la parte, o sea, dicen hojas para que ustedes entiendan que ahí, y ahí, como esas células de esa parte, ustedes piensen que esto o sea, nosotros estamos viendo un animal entero formado, pero está formado un animal entero por miles, 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 millones de células. Y mi hoja somática son un montón de células. Y mi somatopleura son un montón más de células. Entonces, creo que lo ponen como hoja visceral o hoja eh, somática por una cuestión para que entiendan de dónde sale. La hoja somática no. Eh, exacto, tipo, es como la evolución, o sea, como para que entiendan de dónde sale, creo que lo usan. Por eso dicen hoja esta, hoja lo otro. Porque en Claro, realidad, aparte es mucho más entendible diciendo hojas capaz sí, refiriéndose a cavidad que a somatopleura y placnopeura. exacto, porque si yo te digo está rodeada por la somatopleura y está rodeada por la esplagmopleura, el líquido pleural, es como, ¿para qué? Ya arreglo eso. Claro, pero básicamente sería lo mismo hablar de una hoja somática que somatopleura. Cuando ya tenés los órganos en desarrollo, sí, cuando ya tenés la organogénesis, sí. Ok, ok. Definición de hoja somática, o sea, de la real definición de somatopleura del libro, dice, la hoja somática se une al ectodermo no neural y constituye la somatopleura, que forma la dermis de la piel, algunos componentes de la pared corporal, así como los primordios óseos de los miembros. O sea, tu somatopleura no solamente te incluye esa capa de células que está en contacto con tu pared corporal, sino que también te hace la dermis, también te hace porciones, ¿cómo se llaman? Porciones óseas.
Y también estas porciones de las paredes corporales también se refiere como más muscular. Y la hoja visceral te dice se adhiere al endodermo y esta se conoce como esplagmopleura. Esplagmopleura forma parte de la pared del intestino, interviene en la formación de las paredes de los distintos órganos que derivan de él, o sea, del intestino primitivo, y además forma dos mesenterios que lo sostienen. Y si miran justo en la página 162, vamos a volver a la página 162, acá, somatopleura, esplagmopleura, dice epidermis, ectodermo, que sería ectodermo no neural, ¿no? Después dice mesénquima de la pared corporal. Mesotelio, que si alguno sabe lo que es mesotelio, y es como un epitelio que es más para lo que son como vasos sanguíneos, o está a veces en la porción de vasos endotelios. Está más en la parte embrionaria, no se usa mucho en animal adulto, pero es un tipo de tejido de un solo tipo de células. Que sería esto que dice hoja parietal del mesodermo lateral. Y después tenemos hoja visceral, abajo, mesotelio, que sería la serosa visceral, o ese mesotelio que a vos te va a producir esa pleura. Mesénquima de las paredes de las vísceras, o sea, mesénquima de las paredes de las vísceras sería esas células que a vos te van a ayudar a componer las vísceras, las paredes. Y epitelio intestino primitivo, o sea, endodermo. O sea, esas células que a vos te van a ayudar a formar el intestino primitivo. En conjunto todo se llama somatopleura y esplagmopleura. Por eso yo creo que al principio, en vez de decirle a todo junto, esplagmopleura, somatopleura, cuando ya te empiezan a mostrar los órganos, te muestran y te dicen hoja visceral, hoja somática, tu. Claro, aparte en la definición, acá estoy viendo la guía, que cuando dice explanopeura dice que forma parte de la pared del intestino, pero eso todavía no está formado, por eso es como que va, como dice hoja visceral, digamos, porque todavía no está formado. Exacto, porque piensan que todo, o sea, hasta que más o menos no termina de formarse el embrión, es todo primitivo. Hígado primitivo, páncreas primitivo, intestino primitivo, cavidad primitiva, todo primitivo. Entonces, como todo es primitivo, eh, es como que todas las células todavía se están dividiendo, todas las células se están organizando, toda la bola. Entonces, hasta que termina de formarse todo, eh, o de acomodarse todo, le dicen algunas formas como más fácil de explicar. A ver, y es que sí, es todo primitivo, eh, y hasta que no, o sea, creo que hasta que uno no termina de ver todo, es como que está difícil, hasta que uno no termina de ver todo. Claro, pero como en la guía está, digamos, como todo de atrás para adelante, es como que tampoco se entiende mucho. Eh, ¿Cómo de atrás para adelante? A ver, así te ayudo. Claro, porque comienza explicando, digamos, las cavidades serosas. Acabo Y de decir en esta página, no, más adelante, digamos, en las primeras hojas sería. por aquí, Sí, en esas, más o menos que dice que las cavidades serosas, cuando todavía no se había creado todo lo demás que nos contaste recién. espera que estoy buscando, ¿eh? Es en la 158, así en la otra, digamos, sería. En Acá, esa, sí. ok. Que dice en el interior de las cavidades mencionadas se encuentran las cavidades serosas. Las membranas serosas están formadas por un tipo de epitelio plano. Esto, epitelio plano mesotelio, son células que secretan este líquido pleural.
Lo que tiene el libro, por lo menos, si alguno todavía no lo pudo interpretar, es que el libro hace una introducción y después va desglosando esa introducción que hace. Y a veces, muchas veces, esa introducción que hacen, o sea, cuando desglosan el tema, no siempre van desde la misma forma que arranca el libro. Por ejemplo, cuando ven ectodermo, en vez de empezar desde el cerebro hacia caudal, empiezan desde el caudal hacia craneal. Entonces, como que está difícil. Yo sé que está re difícil el libro para entender, porque a mí también me costó un montón entender el libro. Y yo, por ejemplo, lo cuento siempre como una especie de cuento, antes de ponerle todo el tema de las palabras y hago toda la historia larga. Porque por lo menos para mí, si bueno, lo pones toda la historia larga, buenísimo el que entiende sin que ponerle la historia larga. Pero para mí, el que no entiende historia larga, no hay forma. Yo le pongo ejemplo de comida, ejemplo de cosas que uno puede ver en la vida real, porque también al ser cosas que uno no está familiarizado, porque después en la estructura del animal adulto no están, como por ejemplo los faringios, que en el animal adulto no están, es como, esto que es, nunca lo vi en mi vida y nunca lo voy a ver en mi vida. Entonces es como raro. Alguien me había dicho que no podía asociar los dibujos, los esquemas en el animal. Si me das algún ejemplo, quizá te pueda ayudar como para empezar a ver los esquemitas y relacionarlos con el animal. Eh, esos que tengo en pantalla. Ok, estos que tengo en pantalla. Vos pensá que esto es un corte transversal. Primero, lo importante es entender los cortes y saber cómo es que se están haciendo en el animal, los cortes y las vistas. O sea, esto es un corte transversal. La verdad, no sabemos si es craneal o caudal, porque las alitas serían los remos, ¿no? Sí, las alitas serían los remos, exactamente. O sea, esta cosita deforme de aquí, los remos, o sea, alguien inteligente le dijo, esto remos, o sea, yo no sé dónde ven los remos. Para mí esta es una alita de pollo y, y esto después va a ser algo. Sí, sí, imaginación, ¿eh? Forma de pan lactal. Bueno, también yo le uso mucho el pan lactal y más que a mí, por ejemplo, hay muchos profesores que usan pan lactal. A mí me gusta el pan de pancho. ¿Por qué pan de pancho? Porque pan de pancho tiene forma redondita y al principio mi embrión tiene forma redondita y después pasa a ser un dinosaurio. Entonces, como que yo analizo de pan de pancho que después no tiene salchicha porque se cierra y la salchicha me quedó sin, no sé, me quedó el pan sin la salchicha y después empieza a plegarse todo hasta que se me forma el dinosaurio. Porque tiene forma de Barney, eso más o menos, no tiene forma de nada. No importa que, menos que sea gallina, tipo ave. Después todos los mamíferos tienen forma de dinosaurio. Esto es un corte transversal. ¿Okay? El tema acá, por ejemplo, esto que es el corazón, ¿no? ¿Por qué parece que el corazón está dividido en dos? Aunque todavía nosotros no vimos el desarrollo del corazón, el corazón al principio forma tubos. Y estos tubos están medio unidos así, más o menos, como por tres puntos, están unidos. Pero si no, son como dos tubos por separado. Entonces, cuando vos haces un corte así, vos vas a ver esto. Un círculo ahí y un círculo ahí. Como si fueran dos tubos por separado. Pero en realidad mi corazón, a este punto, está en estadio de tubos. Entonces, por eso yo en este punto veo dos circulitos como si fueran mi corazón. Después acá, estas cositas, perdón,
Ahí, esto van a ser cómo aparecen los pulmones. Mayormente los órganos empiezan a aparecer como células que se empiezan a acumular. O sea, células que se empiezan a juntar, así, y así empiezan a armar toda una estructura. O sea, vienen, empiezan a no acumular, pero empiezan a, muchas veces, o migran desde algún otro lugar, o sea, llegan desde algún otro lugar, o empiezan a, ¿cómo sería? A dividirse, y se dividen, se dividen, se dividen, y cada vez hacen estructuras más grandes. ¿Esto cómo lo saco? Ven, que no sé cómo sacar eso. Ahí está. Entonces, mis pulmones a esta altura no tienen forma tubular, tubular, pero son como dos cositas chiquitas así. ¿Eh? Son como dos cositas así si yo los veo en una vista, pónganle eh, o, o ventral o dorsal. Entonces son dos cositas así, que son estas cositas de ahí. Después esto empieza a tomar un poquito más grande así, para después pasar a esta forma, que es la forma de mi pulmón. Así. Que cuando yo lo corto así, más o menos se ve así como está ahí. Este circulito que está ahí, que dice esófago, vos pensás que desde la boca hasta más o menos llegar al estómago, vos tenés un tubo así recto. ¿Vale, mi amor? Entonces, cuando vos lo cortás, se ve solamente el circulito. Entonces, muchas veces para poder interpretar los dibujitos, uno tiene que saber cómo se ve o en el animal adulto o en un embrión ya completamente formado. No sé si algo te sirvió como para entender por lo menos esta imagen. No. O sea, todas las imágenes que tengas en el libro, eh, para poder entender el tema, se tienen que sentar a analizar qué es lo que les está mostrando la imagen. Bueno, sigamos con esta parte a ver si podemos terminar esto y después seguimos con más preguntas. Entonces, los pliegues estos que yo les había dicho acá, amarillo, voy a borrar un poco, ya no se puede escribir más en esto. Entonces, estos pliegues van a empezar a crecer cada vez más, cada vez más, cada vez más, para terminar de rodear y formar como esa cavidad, no esa cavidad, pero esa, sí, la cavidad serosa en sí, o sea, rodear por completo a ese órgano. Perdón. Entonces, las cavidades serosas, o sea, las ¿Sí? pleurales y pericárdicas, se encuentran en la cavidad torácica, o sea, el corazón, el esófago, las yemas broncopulmonares, eso Sí, se ubica todo en la cavidad torácica. exacto. Recordá igual que el esófago es una continuación de lo que es el intestino primitivo. Entonces, o sea, primero se desarrolla el intestino primitivo y ¿Sí? luego el esófago. O sea, va evolucionando y a medida que va evolucionando se puede ir diferenciando ese intestino primitivo en porciones. Una de esas porciones va a ser el esófago. Buenísimo, gracias. Mira. Entonces piensen que en la cavidad torácica, si ustedes lo miran de costadito, van a tener el corazón y por dorsal los pulmones. Entonces, acá está el diafragma, pónganle, y ustedes van a tener, perdón, les planteo perritos chiquitos. Entonces, en esta cavidad torácica yo voy a tener dos cavidades pleurales. Va a haber otros órganos, pero estos serían los órganos, y cada órgano va a estar recubierto por esa mini bolsita.
Y bueno, y abajo otra cosa, y ahora vemos. Pero eso sería lo principal. Primero tenemos pliegues pleuropericárdicos y después esos pliegues cuando se unen y forman una división entera, ¿sí? Una división entera, tenemos una membrana pleuropericárdica. La unión de esta membrana pleuropericárdica más el septo transverso a mí me va a ayudar a formar estas cavidades también. O sea, se me unen mis pliegues más mi septo para poder formar esta diferenciación entre cavidad pleural y cavidad pericárdica. Acá. Esta es una imagen muy tomable de parcelito. Y entonces, nosotros tenemos septo transverso acá como estructura principal. Una membrana pleuroperitoneal que habíamos nombrado hace un rato, que me va a estar separando a mí esa cavidad torácica que va a empezar a crecer, así más o menos desde dorsal. Va a empezar a crecer más o menos desde dorsal para unirse con el septo transverso, con las porciones musculares, yo qué sé, yo qué sé, yo qué sé, para terminar de formar el diafragma. Entonces, más o menos a esta altura está el diafragma. Y después, para terminar de separar mi cavidad pleural de mi cavidad pericárdica, yo también voy a tener un crecimiento de estos pliegues que están acá, y esos pliegues, con los pliegues pleuroperitoneales más el septo transverso, se unen los tres para poder terminar de separar las tres cavidades membranosas, o sea, las tres cavidades que van a contener pleura. Todos los órganos que aparecen acá son todos órganos primitivos, o sea, todos órganos que están como en proceso de formación. Antes recuerden que toda esta cosa, toda esta cosa, antes que el embrión se pliegue, estaba como por allá arriba. Después esto se plegó para quedar contenido dentro de esta cavidad celómica grande. La cavidad celómica vino con el septo, o sea, la cavidad celómica se tragó el septo transverso, vinieron con las porciones musculares de los somitas y quedó mi diafragma formado y me quedó la cavidad torácica y la cavidad peliana. Y las membranas, los pliegues estos de tejido, me ayudan a mí a formar estas cavidades pleurales. Estas cavidades, o sea, los pliegues estos son de origen del tipo eh, mesodérmico, o sea, mesodermo lateral que se laminaba y que se unía con el ectodermo neural y que se unía con el endodermo, es de donde van a salir esos pliegues para poder formar cavidades. A ver, acá como definición, a ver, hay algo que pongan acá como definición. No, nada importante, nada importante. Entonces, este dibujito es muy seguro que se los tomen, así que ustedes me lo estudien para trabajar bien. Y ahora ya teníamos crecimiento de los pliegues pleuro, pericárdicos, que se unían un poco con el septo transverso para formarme esa diferencia entre cavidad pleural y cavidad pericárdica. Y ahora voy a tener la cavidad peritoneal. La cavidad peritoneal va a ser exactamente igual que las otras dos cavidades, solamente que a nivel de lo que es la cavidad abdominopelviana. Exactamente igual. No va a tener ningún órgano, sino que va a tener en su interior líquido, que ese líquido va a estar ayudando a eh, que los órganos como que no se lastimen entre sí, o sea, no haya tanta fricción entre los órganos, que se puedan deslizar uno sobre el otro, así, se puedan mover, digamos, van a estar como teniendo más pliegues, o sea, van a estar como más doblados. Doblados me refiero a como siguiendo más o menos la forma de los órganos que están ahí. Como figura aquí. Entonces van a estar esas dos membranas
siguiendo la forma de los diferentes órganos para poder tapizar tanto internamente como externamente. Y después exactamente igual que lo mismo. Y lo que sí es que en este caso va a haber más cantidad de sostenes, o sea, que se van a crear más cantidad de pliegues peritoneales, como el que teníamos que era el mesenterio, por ejemplo, el dorsal y el ventral. Acá vamos a tener más ligamentos y otra cosa que se llama ligamentos, que son estructuras de fijación o de sostén para todos estos órganos que hay. Y cuando me refiero a pliegues, fíjense acá, por ejemplo, lo que hice 1, 2 y 3, que ven que son pliegues, o sea, que como que ingresan un poco, así, y salen. Ingresan así y salen. Ingresan y salen. Y recubren todas estas diferentes estructuras, siguiendo su forma. Una pregunta. ¿Qué? ¿Por qué cuando habla de las cavidades serosas, las Mm. cavidades pleurales y pericárdicas, muestra de un feto y cuando habla de las cavidades serosas, o sea, peritoneal, muestra un animal postnatal? ¿Eso quiere decir que primero se desarrolla una y luego otra? Y la verdad, para mí se desarrolla todo al mismo tiempo, hasta donde yo sé. Pero creo que porque es más fácil entender eh, como esa pequeña diferencia que hay, porque al haber más órganos que recubrir en la cavidad peritoneal, los órganos de todo lo que es el sistema digestivo se desarrollan un poco después, en comparación, por ejemplo, a lo que es el corazón. Bueno, el corazón es una de las cosas que primero se desarrolla igual que lo que es el sistema nervioso. Entonces, como todo lo que es derivado del sistema digestivo se desarrolla un poco después, creo que pone ya un animal adulto para que se noten bien esa diferencia, o sea, todos esos órganos que hay y cómo funciona o cómo está trabajando ahí, por ejemplo, la cavidad peritoneal. Y acá nos dan, o sea, incluso acá está la cavidad peritoneal, ponele, o sea, esto es la cavidad peritoneal, recubriendo a mi hígado, recubriendo a mi intestino primitivo. Pero como solamente hay dos órganos, y después cuando eso crezca, va a estar también recubriendo otros órganos, eh, creo que por eso lo ponemos más. Porque acá en la imagen del feto Sí, dice que se le ha retirado parte de de la pared corporal izquierda. No sé si sí. es por No, eso. no, solamente se le sacó tipo como si fuera un coso de fiambre y se le cortó una feta y Claro, como para que se pueda ver en el interior. ok. Pero para mí creo que no es nada, no, nada importante, es solamente un detalle como para que en el otro se pueda apreciar mejor, yo creo, que eligieron la otra Gracias. imagen por eso. Dale, gracias. No hay nada. Bueno, más o menos ahí terminó tipo el tema en sí, después hay unos dos o tres detalles más, pero lo más importante es eso. Acá, por ejemplo, en este dibujito, si ven la cavidad peritoneal, el peritoneo, en este tipo de como especie de hernia o que se arma acá, acompaña este descenso del intestino que después se sube a su lugar y se acomoda todo normal y se cierra, pero en este caso el peritoneo acompaña acá a esta asa intestinal durante un momento. Disculpa, ¿te puedo hacer una consulta? Dime. ¿Se me escucha? Sí, sí, sí. Eh, Hay una consigna dentro de la guía que no la entiendo y la estoy tratando de entender, que es sobre la cavidad pleural, que me habla de cuáles son las principales etapas para la formación de las cavidades pleurales. Esa es la Pues, única que no entendí. a ver, sí, sí. Estamos para eso. Entonces, ¿para qué ejercicio es? La 9. A ver, redacta un párrafo que sintetice las principales etapas para la formación de las cavidades pleurales. Ok. Lo que vas a necesitar poner ahí van a ser las estructuras que a vos te van a ayudar a formar tus tres cavidades pleurales.
no cambia. Te pongo, o sea, te dicto más o menos cómo podrías responderlo, o para que tomes nota de esto, pues, si querés lo poner más bonito, como vos quieras. Y entonces si alguno más también tiene problemas para poder redactar esa parte, les digo. Para que se termine de formar las cavidades pleurales, necesitan sí o sí del septo transverso. El septo transverso tiene un origen mesodérmico. Yo les había mostrado ese mesodermo, tipo de septo transverso, que se iba a ubicar por caudal del corazón. Desde esa posición caudal, y que está también en una posición ventral en comparación a otras estructuras, va a empezar a crecer hacia dorsal. O sea, va a empezar a crecer hacia lo que sería el tubo neural, dura columna vertebral. ¿Okay? Entonces, desde esa porción ventral va a empezar a crecer el septo transverso hacia dorsal. Así, mientras sigue el crecimiento hacia dorsal, va a empezar a aparecer o va a empezar a formar lo que sería como el primordio del diafragma. Cuando aparece ese primordio del diafragma, ahí me está empezando a formar, o ya cuando termina de formar el diafragma, ahí yo estoy teniendo como la primera diferenciación entre cavidad pleuropericárdica y cavidad pleuroperitoneal. O sea, sería, a ver, esperen un segundito. Perdón, no sé, yo voy a necesitar sí o sí de ese septo transverso, más mis, en este caso, mi membrana pleuroperitoneal, para mi primera división. Después, ese septo transverso se va a fusionar con esos pliegues pleuroperitoneales y el mesenterio dorsal, importante el mesenterio dorsal, para después unirse, o plegarse, o juntarse, unirse, lo que quieran, con los pliegues. Disculpen, no puedo ver cosas. Disculpen, esperen que me voy de acá, porque no estaría pudiendo dar clases. Deme un segundito, ¿eh? Ya casi termino. Ahí está. Ahí sigo con vos. Perdón. Pero tengo proyectos horribles que son míos, pero yo los odio. No, mentira. Pero son proyectos chiquitos y ladran por cualquier cosa. Los tocas y ladran. Entonces, te decía, septo transverso que crece desde ventral hasta dorsal para unirse con mi pliegue pleuroperitoneal. Ahí tendríamos como la primera diferenciación. En lo que sería primero una cavidad pleuropericárdica y después una cavidad peritoneal. Después yo voy a tener que ese septo transverso con ese pliegue pleuroperitoneal también se va a empezar a unir con mi pliegue pleuropericárdico. O sea, justo con estos pliegues que están apareciendo acá en lo que sería como la estructura 5, pónganle, para empezar a tener esa diferenciación entre las tres tipos de estructuras. O sea que la estructura principal para la formación de las cavidades pericárdicas y pleurales es el septo transverso, digamos. Exacto. Primero el septo transverso como lo más importante. Después, cuando tenés la unión, pliegues pleuropericárdicos, que se van a empezar a crecer, vas a tener ya de por sí, ya bien diferenciadas, membranas pleuropericárdicas, membranas pleuroperitoneales y septo transverso. La unión de los tres te van a dar las tres cavidades serosas, o las tres cavidades pleurales. Dios. Perdón, pero si alguno tiene alguna duda más con la guía. Dios. Disculpen, pero acabo de entrar a mi habitación porque ya estaba en el comedor, donde estaban los perritos.
y entré a mi habitación para estar en silencio. Pero me acabo de encontrar como que mis gatos me rompieron una caja de Saladix y un paquete de fideos. Así que nada, ustedes quedan tranquilos si me quieren preguntar algo, alguna de las preguntas de las guías, de alguna anterior. Cuando preguntas sobre el origen embrionario del diafragma es a través del septo transverso, ¿no? Que va a dar origen al diafragma. Exacto. El origen sería primero, que vos tenés que aclarar, que como principal es de origen mesodérmico, ¿sí? Después, que es como estructura más importante, el septo transverso, y después van a venir otras cosas como las fibras musculares o la porción carnosa, que deriva de lo que serían los mioblastos, después la otra porción, ouch, que sería las otras porciones que también derivan del mesodermo, que está en la página, eso siento, a ver, ahí te digo, para que lo puedas copiar todo bien bonito. Claro, cuando va dividiendo, que por ejemplo dice A, B, C y D, que se divide en 4 Exactamente, partes. Ok. exacto. Ahí lo vas a tener bien bonito, como para poder sacarlo bien bonito, las 4 partes. Pero lo más importante es septo transverso, parte carnosa y los otros pilares musculares que también derivan del mesodermo. ¿Más preguntas de la guía? Hola, una consulta. ¿Sí me escuchas? Sí, 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 te escucho, te escucho. Ok, ¿el mediastino quedaría igual, o sea, entre las cavidades o ya desaparece o qué pasa con el mediastino? Eso como que no entendí. No, el mediastino sí queda. El mediastino queda y queda, pero en lo que sería tu porción torácica. Claro, o sea, quedaría entre la cavidad pericárdica y la cavidad pleural, ¿verdad? Exacto. Ok, y también el líquido que queda entre la cavidad pericárdica y la cavidad pleural quedaría igual, o sea, como que entre todo ese mediastino. No, vos vas a tener únicamente líquido entre, o sea, entre tus dos hojas. No Ajá, vas a tener ok. líquido por fuera. Ah, La ok, película solamente está recubriendo los órganos. ok, ok, entendido. Muchas gracias. Mira. Ah, también para aclarar que tipo, no está en el libro ni nada, pero para que yo les he dicho, el mediastino es como una especie de tejido. Y que esa me preguntó si estaba entre lo que serían los pulmones y el corazón. Y también contiene otros órganos. O sea, ayuda como de sostén para otros órganos, como la tráquea, el timo, tejidos conectivos y vasos sanguíneos grandes. Entonces, el mediastino también sirve como de sostén para otros órganos. Y solamente está en lo que sería la porción torácica. No lo van a encontrar como por debajo del diafragma. Una pregunta, Bien. lo que yo no llegué a entender muy bien Mm. fue lo de la página 164, ese esquema, digamos, del amnios, la cavidad pericárdica, el mesodermo cardiogénico, eso no lo llegué a entender mucho, que fue cuando dijiste como que se unía, digamos. Ok. Este igual, queda tranquila que este va para lo que sería mesodermo cardiogénico, APO 6 creo, si no estoy mal. Ok, Pero, acá primero diferenciamos las estructuras para entender. Tubo neural, que en realidad sería todo lo azul, ectodermo, rojito notocorda, que sería también la otra porción del mesodermo, y endodermo sería lo verdecito. Y acá tendría que continuar, yo qué sé, ¿sí? Más, o sea, en la porción
craneal, o sea, masa craneal incluso, que donde termina o donde arranca mi tubo neural, voy a tener esta porción del mesodermo que se llama mesodermo cardiogénico. Que este mesodermo cardiogénico va a tener o va a contener también a lo que es la cavidad pericárdica primitiva. Esto va a empezar cuando yo tengo que empieza a plegarse el embrión, y más o menos como por acá me queda mi cabeza, ¿sí? Esto empieza a quedar como por dentro, y pasa a ser esto. O sea, yo tenía acá eso, así, y después pasa a girar todo hasta acá. Vuelvo a borrar, ¿eh? Lo que hace es, o sea, no sé cómo dibujártelo como para que pase. A ver si me sale dibujarlo. Una consulta, ¿para este punto ya tenemos prosencéfalo, diencéfalo y eso, o todavía eso no se desarrolla? Creo que sí, sí. Porque ya está como medio. Acá dice tubo neural. A ti que dice tubo neural, estadio de neurula. No, si dice tubo neurula. No, todavía no. Arriba no sé. Mira. Acá dice tubo neural, arriba. Y abajo dice estadio de neurula. O sea, si es estadio de neurula, no es tubo neural. Entonces es como contradictorio el libro. Si dice tubo neural, ya más o menos podríamos tener inotocorda y membranas bucofaringea, técnicamente, ya podríamos tener, sí, la diferenciación del ectodermo. Pero si está en estadio de neurula, todavía no tenemos esa diferenciación del ectodermo. Para mí todavía está en estadio de neurula, todavía no sería esto tubo neural. Así que para mí todavía ahora no habría diferenciación en esta porción. Ok, dale. Ya en la Gracias. imagen que sigue, sí. Pero en esto no, para mí. Claro, o sea, podría decirse que cuando como que ya se da ese doble o pliegue, puede decirse de que el septo transverso ya ingresa en la parte por intestino primitivo y ahí ya se empiezan a formar el prosencéfalo y todo eso. Exacto, sí, más o menos ahí vendría a ser como ya bien diferenciado esas estructuras. Ah, ok, dale. Listo. Entonces, esto que me había preguntado la chica, cuando ella dijo justo esto, que empieza a plegarse, que no sé cómo dibujártelo, pero pensá que esto viene a ser acá, así, esto deja de estar ahí. Por ende, el septo transverso y esta porción de acá quedan acá. Y acá abajo queda tu septo transverso. No, más o menos. Que mejor el dibujo este, la continuación de ese dibujo, el mejor es este. A ver, no, este no. Este. Claro, que es cuando pasa de ser una cavidad celómica a una cavidad corporal, digamos. Sí, más o menos, sí. O sea, el septo transverso, cuando se ubica, digamos, en el embrión, sería. Exacto, cuando el septo transverso pasa a estar dentro del embrión, ahí ya me empieza a formar el diafragma y ahí ya deja de ser como cavidad celómica y empieza a formarse lo que sea la cavidad. Ok, ahí entendí bastante. Buenísimo. Gracias. De nada. O sea que el septo transverso es como una estructura muy importante en las cavidades corporales, digamos. Michis, Dios mío, por Dios, cálmense. Sí, es prácticamente el todo de las cavidades corporales. Tengo una consulta que me quedó una duda. Decime. ¿Cuál sería la evolución embrionaria del mesenterio? Ok, evolución. Vas a tener dos mesenterios, el dorsal y el ventral. Lo más importante, tenés que recordar que el ventral en el animal adulto no está, mientras que el dorsal en el animal adulto sí está. La función principal de los mesenterios es
de sostén. Entonces, primero eso. Después, evolución embrionaria, vamos a tener, que yo les había dicho que van a llegar células de tipo endodérmicas a lo que es mi mesenterio. Acá justo estamos acá, de paso. Van a llegar células endodérmicas a mi mesenterio dorsal y me va a formar lo que se llama brote pancreático. O sea, una estructura que después va a seguir evolucionando para formar el páncreas. Y el otro sería el mesenterio dorsal, que también van a llegar células endodérmicas para formarme lo que se llama brote hepático. Brote hepático, después en un futuro me va a formar el hígado. Dale, muchas gracias. De nada. Una pregunta. Sí. O sea que podemos decir que cuando se forma la cavidad celómica, que se forma una parte extraembrionaria e intraembrionaria, la extraembrionaria se junta con la intraembrionaria. ¿Cómo repetir? O sea, la parte extraembrionaria, ¿Sí? digamos, no se junta con la intraembrionaria, o eso es una cosa totalmente diferente. Al principio son como la misma cosa, pero después a vos solamente una porción de ese celoma intraembrionario, o sea, una sola porción de ese celoma te va a quedar dentro del embrión, o sea, esa porción intraembrionaria, y después la otra porción te va a quedar por fuera del embrión. Por eso extraembrionaria, que eso te va a ayudar a vos a formar lo que son las estructuras extraembrionarias, que serían los anexos embrionarios. Síganme preguntando, ¿eh? Yo estoy mientras sacándole la comida a mis hijos. Aunque ya rompieron todo, pero bueno. Los anexos embrionarios serían los amnios, el saco vitelino, el alantodes, corión y el cordón umbilical. Sí. Ok. Lo que sí me mataste es que no sé si se considera el cordón umbilical como un anexo embrionario. Yo creo que no. Pero eso, como es más parte de biología, creo que no se considera como un anexo embrionario. Anexo embrionario seguro es corión, alantoides, saco vitelino. Una vez formado el diafragma, es cuando ahí comienzan a formarse el intestino y los diferentes órganos de cada cavidad, ¿no? Sí, más o menos sí esa, ¿cómo sería? Como esa línea temporal. Vos pensás que es igual siempre, ya tenés como tu base, sería tu circulito, tu brotecito, tu pedacito, que después va a evolucionar. Más o menos hasta que no pasa estadio de feto, vos no tenés nada bien formado. Pero sí ya tenés, a medida que va avanzando, como porciones que después van a evolucionar a. Claro, lo primero que se daría, digamos, en el feto serían las cavidades, que era lo que divide. Sí, pero ya cuando vos tenés las cavidades, o sea, cuando vos ya tenés cavidad, ya tenés también el órgano. O sea, es como que es toda una continuidad. Mientras se está dando el plegamiento y se están dando las uniones de las membranas con el septo, con las partes musculares, yo qué sé, al mismo tiempo están apareciendo estos brotes de los órganos. Claro, es todo simultáneo, digamos. Por eso, Exacto, además, es todo primitivo, digamos, intestino primitivo. exacto. Por eso también es todo primitivo. Ok. Pero, por ejemplo, cuando aparece el primero sí aparece como el diafragma. Pero fíjate que cuando está creciendo el diafragma va a contactar con toda la pared.
o sea, tanto la pared dorsal como las laterales como la ventral. Pero, o sea, ese también te estaba diciendo que cuando el septo empieza a crecer hacia dorsal, también empiezan a crecer los pliegues pleuropericárdicos. Entonces, como que la división entre las tres cavidades pericárdicas también se dan como al mismo tiempo. Se va formando el diafragma y a su vez también se va formando las cavidades serosas. Ok, gracias. En embriología piensen que donde nosotros vemos todo capítulo por capítulo, es todo continuo, todo al mismo tiempo, y es como que no hay un estadio uno antes que el otro. Lo que sí hay momentos diferenciados, o por ejemplo, el ectodermo siempre sabemos que se desarrolla como más rápido que el resto, pero no significa que el resto no se esté desarrollando, igual que el mesodermo cardiogénico. El mesodermo cardiogénico también es una de las cosas que primero aparece, que hay latido también en los primeros momentos ya, y que, aunque no tiene la forma de cartón que nosotros conocemos, ya está. O sea que los pliegues, digamos, de las hojas parietales y viscerales que forman el celoma y bueno, después las cavidades corporales, todo pasa en un lapso muy corto, digamos. Sí, sí, la verdad es que el tipo se recortó. Eh, Mayormente cuando está dentro del útero materno pasa a, o sea, mayormente cuando está en el útero materno está en estadio de feto. El estadio de embrión es re corto en comparación con lo que sería el estadio de feto, porque piensen que cada especie tiene su tiempo de gestación. Bueno, ¿alguna duda más? ¿Lo están entendiendo? Pues sí, estoy grabando. Creo que sí. Sí, sí, estoy en vivo. Yo pensé que ya se había cortado. A ver, pero estoy en vivo. Una consulta para ver si lo entendí bien. Dime. Cavidad celómica es antes de formar las cavidades corporales, ¿verdad? Sí. Sí, cavidad celómica la tenés prácticamente después de la gastrulación. Ok, o sea, ahí todavía no tenemos órganos ni nada, ¿verdad? Exacto, todavía ahí no tenemos órgano ni nada. Ok, entonces cuando ya pasa lo del septo transverso, que ya se gira y todo eso, ahí ya empezamos, ahí ya hablamos de cavidades corporales, ¿verdad? Sí. Ok, dale, genial, gracias. Yo te quería preguntar cómo pasa de ser pliegue a cavidad. Pliegue a cavidad. Pliegue, ¿cómo te explico? ¿Viste cuando tenés la cama mal hecha? Que tenés tipo como la sábana hecha un bultito. Sí, Bueno, eso es un pliegue. Cuando sí. vos tenés un pliegue dentro de cuerpo, tenés algo así también, como si fuera algo que sobresale, pero que no se está formando algo cerrado, sino que solamente como que sobresale de un lado, de un costado, ponele. Ok. Entonces vos vas a tener pliegues que empiezan a crecer, o sea, como si fuera, a ver, eh,
a ver, ponele como como hongo que empieza a crecer para los costados. Sí. Entonces vos de los diferentes costados, depende de qué membrana estamos hablando, vas a empezar a tener estos pliegues que empiezan a crecer hacia el centro. Van a tratar de crecer para poder unirse con el septo transverso. Entonces de afuera para adentro serían. Exacto, como de afuera hacia adentro. Y después ahí cuando terminen se va a llegar un punto en que se van a tocar los diferentes pliegues. Entonces cuando se junten los diferentes pliegues, ahí ya vas a tener una membrana. ¿Por qué? Porque te va a separar algo de la otra cosa, un lado del otro. Ok, creo que ahí lo entendí un poco mejor. Bueno, ¿tienen más dudas? Pregúntenme algo más. Ay, ya sea con la guía, uy, siempre hago esto, Dios. Ya sea con la guía, con alguna otra guía. Esperen que voy cerrando, pues si no, me quedo sin batería. A ver si me manda un mensaje, lo que no vi. Ok, yo sé que debe haber algún muchacho, algún chico por aquí. La mayoría somos chicas, así que chicas, alguna tiene alguna duda más. Si no, terminamos. Cualquier cosita, siempre nos pueden escribir por mensaje, por WhatsApp, por Instagram, lo que quieran. Esta clase va a quedar grabada, seguramente después subamos un link para que puedan acceder, si la quieren volver a ver, o si la podemos subir como reel, la vamos a subir como reel para que sea más fácil de ver. Muchas gracias. Bueno, chicos, nos vemos, vayan a dormir, vayan la que duerme, la que se despierta temprano, pásenlo lindo y gracias por conectarse. Gracias. Muchas gracias. De nada, nos vemos. Chao.